Entonces vamos a continuar, vamos a comenzar con la clase de transferencia de calor. Pues la vez pasada estuvimos viendo el tema de superficies extendidas, que dijimos también se conocen como aletas y se utilizan para intensificar la transferencia de calor en sistemas de conducción-convección. Entonces aquí veíamos que estas superficies pueden existir de diferentes formas, en diferentes configuraciones, y en algunos casos se hace difícil un análisis analítico. Sin embargo, vamos a analizar un caso sencillo de una aleta de configuración rectangular. Entonces ahí ilustramos esta geometría de una aleta de configuración rectangular sobre una pared, y para realizar el análisis, o lo que buscamos con el análisis, es encontrar la distribución de temperaturas a lo largo de esta superficie extendida y la transferencia de calor. Entonces, para ello hicimos un balance de energía en el cual tomamos un elemento diferencial de volumen para hacer este balance de energía, considerando que el calor que entra por la izquierda es igual al calor que sale por la derecha, más el calor por convección. Entonces ahí, realizando este análisis, llegamos a una ecuación diferencial que gobierna este fenómeno, la cual pusimos en función de otra variable, teta, haciendo un cambio de variable. Teta es igual a t menos t infinito. Entonces decimos que esto se cumple porque la derivada de teta con respecto de x es igual a la derivada de t con respecto de x, y la segunda derivada de teta con respecto de x también es igual a la segunda derivada de t con respecto de x. Entonces eso nos da que nos queda esta ecuación en lugar de esta ecuación 1. Entonces lo que hicimos ahí fue hacer un cambio de variable y posteriormente solucionamos esa ecuación. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, la cual solucionamos utilizando un método que se llama el método de ecuación característica, en el cual se encuentra una ecuación algebraica correspondiente a esta ecuación, una ecuación característica, la cual tenemos una variable m que nos indica el orden de la ecuación. Entonces ahí nos queda m cuadrada menos k por p sobre k por a, donde m cuadrada nos indica el orden de la ecuación, más bien el exponente de m. Entonces, solucionando, encontramos esas raíces, y dependiendo de las raíces de la ecuación característica, obtenemos una solución, una forma para la solución. Entonces, para la solución general. Sin embargo, esa solución general tendrá esa forma, pero contiene unas constantes que debemos encontrar su valor para encontrar la solución particular. Decimos aquí tenemos dos constantes porque es una ecuación de segundo orden. Entonces, para encontrar esa solución particular, encontramos los valores de estas constantes en base a las condiciones de contorno. Entonces decimos que una condición de contorno es que teta es igual a teta 0, es decir, hay que recordar que este teta es la temperatura menos la temperatura infinito, es el cambio de variable que hicimos aquí. Teta es igual a t menos t infinito, entonces eso es t menos t infinito igual en x igual a 0. Entonces aquí esa t la sustituimos por t subíndice 0 en x igual a 0, que corresponde a la base de la aleta, en donde va unida con la pared principal. Y entonces ahí continuamos. Esa es una condición de contorno que siempre se cumplirá para cualquier caso. Sin embargo, podemos tener otros diferentes casos en los cuales tendremos otra condición. Decimos un caso 1 cuando la aleta es muy larga, por lo tanto la temperatura del extremo se considera igual a la temperatura del fluido, es decir, t menos t es igual a teta 0 en x igual a 0, es la primera condición, es esta, es la misma, y la otra, teta igual a 0 en x es igual a infinito, o en la superficie libre del fluido. Esto debido a que en este caso
la temperatura va a ser igual a T infinito. Entonces, sustituyendo ahí en la solución general, se encuentra esta solución particular, que sería la solución para ese caso para el caso de una aleta larga. Sería la solución particular en ese caso 1, una aleta larga. Después tenemos un caso 2 en el cual tenemos una aleta de longitud finita y que pierde calor por convección. En este caso ponemos todo también sustituimos esta ecuación y nos queda ya nada más esta ecuación. Pues ahí también lo que hicimos también nada más fue escribir aquí ya la solución final sin realizar todo el proceso de sustituir los valores y todo el desarrollo. Entonces ahí ya nada más nos queda esa ecuación final para la distribución de temperaturas en función de X. Y otro tercer caso que podemos encontrar también es cuando está el extremo aislado, en este caso la transferencia de calor. Cuando tenemos algo aislado, no hay transferencia de calor, y cuando no hay transferencia de calor, como la transferencia de calor se debe a una diferencia de temperaturas, entonces eso nos indica que el gradiente de temperatura va a ser igual a 0 en X es igual a L, es decir, en el extremo de toda la longitud. Entonces serían las dos condiciones de contorno. Entonces, después de sustituir, utilizar también estas identidades trigonométricas, nos queda la solución particular en esta forma, en la cual, como vemos, tanto en el caso 1 como en el caso 3, nos quedan ecuaciones un poco más cortas, más simples, debido a que se hacen esas consideraciones de que, por un lado, en este caso se nos hace la consideración de que la aleta es muy larga, entonces se considera la temperatura igual a la temperatura del fluido. Eso nos simplifica la solución y la ecuación para calcular la distribución de la temperatura. En el caso 3, en donde consideramos que está aislado, entonces también ahí se desprecia la transferencia de calor, se considera que el gradiente de temperatura igual a 0, y también se nos hace un poco más sencilla la solución, comparado con el caso 2, en donde consideramos la longitud, una longitud finita, o sea, una longitud para la cual consideramos su valor o conocemos su valor. Entonces, en este caso, ponemos la solución, nos queda una solución más larga. Entonces, también decimos, a partir de la temperatura podemos conocer el flujo de calor. Entonces, para los tres casos también tenemos una ecuación que nos da el flujo de calor o la transferencia de calor. Entonces, también para el caso 1, para el caso 3, considerando esas simplificaciones, nos quedan estas ecuaciones, y para el caso 2 nos queda también un poco más largo, considerando que en ese caso consideramos también la longitud tal cual es. Y también consideramos o definimos otros dos conceptos importantes, que son el rendimiento de la aleta y la efectividad de la aleta. Para el caso del rendimiento, decimos que es el calor real transferido entre el calor que se debió de haber transferido si esta aleta hubiera estado a la misma temperatura de la base a lo largo de toda la longitud. Sin embargo, a medida que va incrementándose la longitud, va disminuyendo la temperatura a lo largo de toda la longitud, y entonces también va disminuyendo la eficiencia. Por otro lado, tenemos la efectividad, que es el calor que se transmite con la aleta, a diferencia del calor que se transmitiría sin la aleta. Entonces, son los dos conceptos que podemos utilizar para definir qué tan eficiente o qué tan efectiva es el uso de una superficie adicional para intensificar la transferencia de calor. Ahí tenemos también que el área, su índice A es la base,
más bien es el área total de la superficie de la aleta, mientras que A subíndice B es el área de la base. Entonces, el área transversal de la base, sí, el área transversal de la base nada más. Entonces, vamos a continuar con un ejercicio para ejemplificar estos conceptos. Sin embargo, vamos primero a ver algunas figuras de algunos dispositivos en donde se utilizan estas configuraciones de superficies extendidas o aletas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un serpentín que se utiliza, por ejemplo, para un sistema de refrigeración o para el condensador de un refrigerador, como podemos tener en los refrigeradores domésticos. En la parte de atrás tienen un serpentín así, donde además de eso también tienen unas superficies o unas aletas que ayudan a disipar el calor. También tenemos otro caso de, por ejemplo, este es un ventilador para un CPU, para una computadora, entonces aquí va montado sobre el CPU y todas estas aletas también van ayudando a disipar el calor a medida que el ventilador va haciendo fluir el aire. Este otro caso también es parecido para un sistema de una computadora. Tenemos aquí también para un motor eléctrico. En este caso tenemos ahí este motor que se podría utilizar normalmente, por ejemplo, para una bomba de agua, por ejemplo. Y entonces aquí vemos a lo largo estas líneas, estas aletas a lo largo de, de, de lo que es ¿cómo se llama? También carcasa del motor. Entonces ahí se utilizan, aparte de que ayudan a salir el aire, también ahí también la superficie extendida ayuda a disipar el aire con mayor facilidad. Este otro también lo podemos ver en esta figura. Aquí también tenemos, este es para el caso de un motor de una motocicleta, en el cual normalmente también van ahí montados. Normalmente son motores de dos cilindros, y tenemos aquí lo que es las aletas para intensificar la transferencia de calor. Y esta otra también es una figura también que vemos que va montado sobre una tarjeta de circuitos electrónicos, una tarjeta madre del, también para una computadora o para algún otro dispositivo. Entonces esto ayuda a disipar el calor que se genera cuando operan estos dispositivos y generan calor al pasar la corriente eléctrica por ellos. Y entonces decíamos, vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar conceptos. Si gustan anotar, dice una aleta de aluminio igual a 200 watts sobre metro grado centígrado. De 3 milímetros de espesor y 7.5 centímetros de longitud.
sobresale de una pared. Y seguido, la base se mantiene a 300 grados centígrados. La temperatura ambiente es de 50 grados centígrados. Disculpe la pregunta, ¿podría repetir a cuánto se mantiene, por favor? La base se mantiene a 300 grados centígrados y la temperatura del ambiente es 50 grados centígrados con H igual a 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Punto y seguido, calcúlese la pérdida de calor de la aleta por unidad de anchura del material. Entonces nos dice que se trata de una aleta de aluminio que se encuentra una aleta rectangular. Entonces nos dice que está sometida a cierta temperatura. Ahí nos da como datos que una constante de conductividad térmica K igual a 200 watts sobre metro grado centígrado. Y también nos dice que tiene un espesor de 3 milímetros. Entonces, este espesor tiene 3 milímetros y tiene una longitud de 7
centímetros, 7.5 centímetros. Centímetros. Entonces ahí nos dice que sobresale de la pared. La base se mantiene a 300 grados centígrados. Este es lo que denotamos normalmente como T0. grados centígrados. También nos dice que tiene un valor de H igual a 10 watts sobre metro cuadrado grados centígrados. Entonces, ¿qué más nos dice? Que la temperatura ambiente sería lo que denotamos como temperatura subíndice infinito, es igual a 50 grados centígrados. Son los datos que tenemos y lo que nos pide es calcular la pérdida de calor por unidad de anchura. Entonces, eso lo llamaríamos, bueno, el ancho sería esto. Esta cantidad sería por unidad de anchura, entonces sería 1 metro. Lo tomaríamos como ancho, 1 metro. Eso sería la anchura. Entonces como nos dice que por unidad de anchura, esto lo consideramos como 1 metro, el ancho. Lo que buscamos es encontrar la pérdida de calor por unidad de anchura del material. Entonces, decimos que L igual a 1 metro. Entonces, tendríamos ahí, esos son los datos, y lo que estaríamos buscando ahí sería esa pérdida de calor. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Alguna idea? En este caso buscamos es un caso de una aleta de perfil rectangular, también como el caso que estuvimos analizando. Decimos que es un caso simple, sencillo, que se puede analizar de manera analítica. Entonces, recordamos que teníamos 3 casos para este tipo de configuración. Uno de ellos es cuando esta aleta, esta superficie extendida es muy larga. El otro caso es de longitud finita, es decir, cuando conocemos el valor, como en este caso. Y el otro tercer caso es cuando había un lado aislado, es decir, cuando el extremo acá está aislado, cuando no hay transferencia de calor en ese lado. Entonces, en este caso aquí no nos dicen que está aislado, entonces no sería un caso de ese tipo, ya que no nos indican, no nos lo dicen, no nos dicen que está aislado, entonces no sería un caso de ese tipo. Teníamos el otro caso en donde nos decía que era una aleta de longitud muy larga. Entonces aquí pues sí podemos considerarlo como larga porque nos dice que es 7.5 centímetros. Aquí debe ser centímetros de longitud, podríamos considerar como larga, pero también caería dentro del otro caso en donde nos dice que de longitud finita o de longitud finita quiere decir que conocemos el valor. O sea, no es conocemos el valor, entonces lo podemos considerar. Entonces sería un caso de ese tipo. Lo podemos considerar en cualquiera de los dos casos y podríamos inclusive comparar el resultado si decíamos el caso 2 que teníamos aquí de estos casos 2, el caso 2 en donde
tenemos una longitud finita, nos queda una expresión más larga, pero decíamos es una solución más correcta, en donde no hacemos esta suposición de que es muy larga o de que no hay transferencia de calor. En este otro caso, el caso 1, donde es muy larga, también nos queda una solución más corta, más simple, pero aquí estamos haciendo esa suposición de que no hay, de que es muy larga y que por lo tanto su temperatura al final en el extremo es igual a la temperatura del fluido. Entonces, sin hacer suposición, estaríamos en el caso 2. Entonces, vamos a considerar este caso y también, sí, entonces consideraremos este caso ya que conocemos el valor de la longitud y este caso se supone debe ser más correcto que el caso donde hacemos la suposición. Sin embargo, si en realidad la aleta es demasiado larga, pues se debe de aproximar muy bien ese resultado a el otro caso. Entonces podemos utilizar esa ecuación. Entonces podemos copiar esa y ponerla aquí para utilizarla. Entonces podemos también decir aquí que considerando el caso considerando el caso de una aleta de longitud finita, ya que conocemos el valor, su longitud, el valor de su longitud. Entonces, en este caso nos queda utilizamos la ecuación siguiente. Entonces sería la ecuación que utilizaríamos para la temperatura. Esta ecuación es para la temperatura. Como podemos ver, ahí nos da la distribución de la temperatura en función en función del, en función de la longitud. Sin embargo, lo que nos están pidiendo en realidad no es la temperatura, sino la pérdida de calor, el calor que se transfiere. Entonces, en realidad aquí esta ecuación nos da la temperatura. Como podemos ver aquí, lo que nos da es la temperatura en función de X, es decir, de la longitud. Y lo que nos piden en realidad es el calor. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, también vamos a utilizar esa ecuación que nos da la transferencia de calor para este caso. Entonces, dijimos, para el caso 2 tenemos esta ecuación que nos da la temperatura. En realidad, lo que nos están pidiendo es el calor, el cual está dado por esta ecuación. Entonces, vamos a copiarla también y lo ponemos aquí. Entonces, necesitamos calcular primero la temperatura para conocer el calor o no lo necesitamos. Y para conocer la cantidad de calor está en función de H por P por K por A, las cuales son constantes. H y K son constantes. El área la podemos obtener de las dimensiones. El perímetro, P es el perímetro, también lo podemos obtener. T0 nos los dan, T infinito nos los dan. Como dato, tenemos aquí seno hiperbólico de M por L. L lo conocemos también, podemos
Si la conocemos, nos lo dan como dato. M, tenemos aquí K también, la conocemos, nomás nos falta conocer el valor de M. Sin embargo, M la tenemos aquí, es H por K, H por P sobre K por A. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? También necesitamos conocer el valor de M. Tomamos el valor positivo de M, es igual a raíz cuadrada de H por P sobre K por A. Decimos P es el perímetro. Aquí vamos a ver cuál es el perímetro. El perímetro sería todo alrededor del área transversal. Este sería el perímetro. Pero tenemos el perímetro. El perímetro sería igual a todo lo que mide alrededor. Eso sería, vemos que mide 1 metro de ancho por 3 milímetros de espesor. Entonces sería 2 veces por un metro de, más bien sería, más bien es las, sí, el perímetro es 2 veces 1 más, serían metros, 1 metro más 3 milímetros de espesor, que sería 0.003 metros. Esto nos daría, ¿de cuánto nos daría el perímetro? $2.006. Esto nos da de 2.006 metros. Entonces, con el perímetro ya podemos obtener el valor de M. M que necesitamos para obtener Q. M nos da igual a raíz cuadrada. Sustituimos ahí los valores. H, que es de 10. 2.006. Todo
todo esto entre K es 200. Ahí también necesitamos obtener el valor del área A. Para obtener aquí, para sustituir el valor de A, necesitamos obtener el valor del área. Necesitamos obtener el valor del área. El área, decimos, es vamos a escribir por aquí, A es el área. El área transversal. Entonces, para obtener el área, multiplicamos es igual el ancho por el espesor, que sería 1 metro por 0.003. Y esto nos daría de 0.003 metros. Eso lo sustituimos aquí, 0.003 metros cuadrados. Ahí sería. Y entonces podemos obtener el valor de M. ¿Cuánto nos daría realizando la operación? En medio de 33.4333. ¿Cuánto, perdón? 33.43.
33.43. Entonces ya conocemos el valor de A. Decimos entonces podemos obtener el valor de el calor, ya nada más sustituyendo los valores. Entonces la ecuación que utilizaríamos sería esta para la temperatura. Como no nos piden la temperatura, entonces no la necesitamos. Lo que nos piden es el calor. Entonces aquí ya nada más nos quedaría que, sustituyendo los valores, Q igual a raíz cuadrada de H, que es 10, por 2.006 por K, que es 200, por el área 0.0003 por temperatura 0, que es 300 menos temperatura infinita, que es 50. Todo esto multiplicado por, aquí abajo ponemos seno hiperbólico de 33.43 por L, que es 7.5 centímetros, que sería 0.75 metros. Seno hiperbólico, todo eso más H, que es 10, sobre M, que es 33.43. Profe, una pregunta. Sí. El valor de M, bueno, que tiene un más menos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo sabemos qué valor usamos? Usamos el positivo nada más. El negativo no tendría valor, significado físico en este caso. Entonces, M y luego K, que es de 200. Coseno hiperbólico 33.43 por 0.75 y todo dividido entre coseno hiperbólico 33.43 por 0.75 más 10 entre 33.43 por 200 seno hiperbólico 33.43 por 0.75. Y entonces eso nos daría el valor de Q.
¿Cuánto daría el valor de Q? Profe, ahí la longitud no sería 0.075. Sí, es 0.075, entonces. Aquí necesitamos aumentar un 0, entonces, sí, entonces vamos a cambiar el valor de aquí, 0.075. Entonces, 0.075. Entonces, sí, hasta ahí por el día de hoy. Nada más si obtenemos el valor o lo obtenemos para la próxima. Si da tiempo de obtenerlo, si no, vamos a proceder a pasar lista. Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente, profe. Cruz Cortés, Presente. Cureño Vázquez, Presente. Elizondo Mejía, Presente, profe. García Ordóñez, Presente, profe. Hernández Esparza, Presente, profe. Hernández García, está Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, está Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente. Hidalgo, está Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, está López Castillo, Presente. Martínez Villeda, está Mejía Pérez, está Morales Padilla, Presente. Moreno Martínez, Presente, profe. Holguín García, está Pastor Quinterio, Presente, profe. Paz Vázquez, Presente, profe. Pérez Bautista, está Pérez Campos, está Pérez Tamayo, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Presente, profe. Reyes Bautista, Presente, profe. Vargas Cacoititla y Vital Espejel. Presente, profe. Entonces, los que nos escucharon, Hernández Esparza, Holguín Profesor, García, sí, me dijo mi compañero Hernández Montaño que se le fue su internet y no pudo ingresar de nuevo. sí, creo que escribió en el chat anteriormente, ¿no? ¿Quién fue sí fue el que escribió en el chat?
Profe, también mi compañero Pérez Campos, se le fue sin internet. Es Campos. Ajá. García, Leonardo Martínez. Pérez Campos, Pérez Bautista. Y serían todos, entonces nada más falta Hidalgo, Larrieta Caballero, Mejía Pérez. Entonces serían todos. ¿Algún comentario? Entonces, el día lunes creo que es día festivo. Ahí en el calendario marca día festivo. Y pues decíamos, para la siguiente semana dividimos el grupo de acuerdo a cómo les quede o cómo les convenga para asistir el lunes o el miércoles. Entonces creo que ya la mayoría ya respondieron, entonces voy a hacer una lista de los que van a estar el lunes o el miércoles. Entonces, como son 33, digamos, en un día podrían 20, el otro día el resto, que son como 13, algunos de ustedes pueden estar en los 2 días, entonces algunos sí podrían estar en los 2 días, ya que sí, yo creo que como unos 7 o algo así, sí podrían estar en los 2 días. No sé, en el transcurso del fin de semana les envío la lista de cómo quedan. Inge, disculpe, yo no le he respondido el correo, pero yo sí puedo los 2 días, no sé si me puedo anotar. Sí, de todos modos, sí responde para que vea yo bien. De otro Ok, modo, Inge. los que no respondan ya los pongo arbitrariamente por orden alfabético o donde haya menos. Ok, Inge, gracias. Sí, está bien. Sí, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Luego, profesor. Hasta luego, Inge, buen día. Hasta luego.